Dentro del ciclo Argumentando los Derechos Humanos, le corresponde hoy a la mesa el turno, en la mesa denominada Retos para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El orden de intervenciones ha sido acordado por los participantes y voy a decirles a ustedes cuál será. En primer término tendremos a la doctora Emma Mendoza Bremons, después el licenciado Pablo Bertelli Araiza, en tercer término el maestro Benito Daniel Polanco Lugo y cierra don Luis Rodríguez Manzanera. Voy en ese orden, antes de la intervención, a dar lectura a la semblanza curricular correspondiente, que en realidad en todos los casos es eso, una síntesis en relación con la obra, con todo lo que han brindado en el área del conocimiento cada uno de los participantes. En el caso de la doctora Emma Mendoza Bremons, tenemos que reúne la experiencia profesional y académica como profesora en las asignaturas Criminología, Derecho Penitenciario y Menores Infractores, en el posgrado en Derecho de la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde fue directora de docencia. Fue agente del Ministerio Público del primer grupo de mujeres en delegaciones del Distrito Federal con el procurador don Fernando Román Lugo. Además fue directora de la entonces única prisión de mujeres en la Ciudad de México y posteriormente directora general de Prevención y Readaptación Social Federal. Ha sido secretaria de Asuntos Estudiantiles y la primera mujer en ser designada secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM, consejera técnica, así como consejera académica en el INACIPE. En 2016 concluyó su periodo como consejera universitaria, representante de la Facultad de Derecho de la UNAM ante el Consejo Universitario y actualmente es directora del Seminario de Estudios Jurídicos y Económicos de la misma facultad. Se ha dedicado desde el inicio de su actividad como docente universitaria al estudio de las materias económicas en relación con el derecho, habiendo participado en la elaboración y coordinación del texto La Teoría Económica en 2006, en colaboración con varios miembros del Colegio de Profesores de las Materias Jurídico-Económicas, el cual preside y con la misma mecánica coordinó y colaboró en el libro Derecho Económico, esto es de 2009, ambos editados por Jure Editores. Autora del tomo de Teoría Económica y coordinadora y autora del tomo de Derecho Económico para la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha escrito obras como El Desarrollo Económico y Las Cifras Doradas de la Criminalidad, en la obra jurídica de la PGR, que es de 1987, con el texto Justicia en la Prisión del Sur, el caso Guerrero, editado por el INACIP en 1991, Derecho Penitenciario es otro texto publicado por McGraw-Hill, y tenemos en 1998 La globalización de la delincuencia y la delincuencia global, editada por Lerner en Argentina en 2006, además de infinidad de artículos en revistas especializadas de México y el extranjero. Se ha desempeñado como profesora visitante en diversas universidades del país, como las autónomas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas, y en países como Cuba, Argentina, España y República Dominicana. Participó como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es integrante de diferentes agrupaciones académicas como la Asociación Internacional de Derecho Penal y la Sociedad Mexicana de Criminología, de la cual fue fundadora y presidenta. Ha recibido diversas distinciones de organizaciones como la propia ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la del Estado de Guerrero, la Sociedad Mexicana de Criminología, de la medalla de tan caro y querido don Alfonso Quirós Cuarón, de la ZAPA UNAM, como ustedes saben es el sindicato académico de la máxima casa de estudios, le otorgó la medalla al mérito académico y también la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, cuenta en su haber. Tuvo la distinción de haber sido propuesta por un grupo de académicos de su facultad para el otorgamiento del máximo reconocimiento universitario de maestra emérita y como candidata al Premio Universidad Nacional, así como haber recibido la medalla Vasco de Quiroga de la delegación Álvaro Obregón.
Actualmente es profesora de carrera por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de Derecho Penitenciario y de menores infractores en el posgrado, en Derecho desde luego, y las materias jurídico-económicas y el Derecho Penitenciario en la licenciatura, materias en las que continúa trabajando y buscando su actualización e investigando como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. También es miembro de los comités tutorales de posgrado en materia penitenciaria y económica y tutora del Programa Nacional de Becas en la facultad. La tónica será la siguiente: una intervención de un máximo de 15 minutos de cada uno de los participantes, pues se abrirá una ronda de cercana a 10 minutos para que ellos deliberen, si lo creen prudente, y enseguida se dará pie a través de papeletas a la intervención de todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia, doctora. Es un honor que esté entre nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Por favor. Espero que no resulte más largo el currículum que lo tengo que decir. En realidad, es mucho lo que se puede comentar de esta nueva ley. Nueva porque ha habido varios intentos de publicar la ley de ejecución penal con poco éxito, en cuanto a que no se ha publicado, en cuanto a que no se puso en vigor, en cuanto a que desecharon la ley de normas mínimas que fue hecha de un resumen de las reglas mínimas que la Organización de las Naciones Unidas aprobó en su primer congreso en 1950, y que en realidad se exigió por muchos países que se actualizara estas reglas mínimas. La que se hizo para México es estupenda, es muy abreviada, está basada en las reglas mínimas que se aprobaron en el primer Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, y en realidad no se tomó parte importante de estas reglas mínimas que duraron desde 1971 hasta que se aprobó esta ley, duraron en vigor. En realidad, México fue el primer país de América Latina en tener un sistema penitenciario reconociendo la existencia del derecho penitenciario como tal, cuestión a la que se han resistido de manera inexplicable los penalistas, porque a mí me parece lo que queda, y es lo que saco en limpio de toda esta farragosa nueva ley, que no quieren aceptar la existencia de un derecho penitenciario, porque intervienen casi todas las leyes y todas las ciencias penales para apoyar la readaptación social, para apoyar la sustitución del castigo y la venganza social en contra de los delincuentes, mediante un manejo que dentro de la prisión, lo que dure la prisión, la pena de prisión, que sí es una pena, es un sufrimiento, pero que de cualquier modo se trata no de hacer sufrir, sino de reeducar, de reorientar, para, detectando la que pudo ser la causa desencadenante de la comisión del delito, se pueda incidir con el tratamiento, con los programas, con la educación, con toda la actividad que se puede hacer llevar a cabo en las cárceles, lograr que no vuelvan, que entiendan que hicieron mal, que es una conducta inadecuada para la convivencia social y que deben desistir totalmente de las conductas delictivas, que deben aprender a vivir y a convivir con los demás seres humanos y permitir y respetar la convivencia de los demás. Eso es lo que en síntesis debe orientarse, o lo que debe tratarse mediante el tratamiento penitenciario. El término tratamiento a muchos les escandaliza porque dicen que porque son enfermos, que porque si no están enfermos, ¿por qué les van a dar tratamiento? Se puede utilizar el término que quieran: manejo, trato, inducción, convencimiento, reeducación. Hay muchas res que se usan en España, en México: readaptación, reinserción, una serie de opciones que no se manejaron como una opción en la nueva ley. En la nueva ley se dice, hablará de readaptación social, eso será la meta que se tiene que alcanzar. ¿Cómo?
Eso sí, quién sabe. Pues van a hacer programas. ¿Qué van a hacer los programas? ¿Quiénes los van a hacer? Bueno, los titulares. ¿Qué quiere decir titular? Por ahí, en razón precisamente del uso de este término, buscamos con el diccionario, con la legislación, que es la ley de Servicio Profesional de Carrera Federal, el término de la federal centralizada, que contempla los distintos rangos de la dirección. Se habla de titular administrativo. Yo no sé si la intención de los que redactaron esta nueva ley fue hecha por administrativos de cárceles que querían quedarse con el poder y por eso desistieron de utilizar el término dirección o director, porque de otra forma no se entiende que si en la ley de Servicio Profesional de Carrera Federal centralizada se usa el término director y se habla de directores generales, subdirectores, y que el término de titulares se utiliza solamente, a lo mejor fue un sueño guajiro, se utiliza solamente para referirse a los titulares de las secretarías de Estado, que son las manos de la presidencia, y esos son los únicos en los que se habla de ellos como titulares de las secretarías de Estado federales. Titulares también en el derecho del trabajo se refiere al que tiene un título o el poder que un título institucional de una empresa le otorga para controlar la producción y tiene 3 fases o maneja 3 fases: la organización, la dirección o la toma de decisiones y la posibilidad de modificar las metas de la producción. No tiene nada que ver con el manejo de las prisiones. ¿Y por qué hablar de un titular? No lo sé. En la lectura de la ley, los jóvenes estudiantes encontrarán que hay una cantidad de errores gramaticales que es escalofriante. A mí sí me da escalofrío. El primerito que me encontré en los primeros artículos es el que dice que la ley de mínimas, ¿dónde está? Es al principio de la ley, creo que es en el artículo 1 de la ley, que señala que las sujetas que son obligadas a esa ley, las sujetas, no que estén sujetas a la ley, sino que son las sujetas. A mí se me pusieron así los cabellos, verdaderamente, porque me parece que gramaticalmente es una aberrante. Yo entiendo que hay muchos partidarios del feminismo y que se ha caído en el vicio de decir los niños y las niñas, los señores y las señoras, y así hacer farragosa y pesada de lectura la ley, pero eso no cambia que haya abusos, que sigan los malos tratos con las señoras o con las mujeres, que las mujeres sigan siendo asesinadas, por ejemplo, una y otra vez por solo hecho de ser mujeres, porque son más débiles, porque son más tontas, porque se dejan. No lo sé, pero eso no ha cambiado. Es cuestión de educación, no es cuestión de aprobar leyes, es cuestión de educar a los varones y educar a la familia para respetar mutuamente a las personas que la integran. Esto no está contemplado, no está previsto en la ley. Se dice que la autoridad penitenciaria tendrá que hacer los programas institucionales para que se corrija y se evite la reincidencia. ¿Cómo? También me imagino que por arte de magia, con una esperita, porque no se señala en ninguna parte de la ley que la autoridad administrativa tiene que tener como formación el estudio penitenciario, el estudio de la educación penitenciaria, el estudio criminológico, el estudio de la criminalidad, la cuestión psicológica para apoyar a los internos en el momento de las crisis, cuando les llega la sentencia y que están verdaderamente angustiados, o cuando no llega la libertad y que ellos han hecho sus cuentas de que ya les toca salir y no llega el aviso de que ya es el momento de la liberación. Todos esos momentos de angustia requieren manejo psicológico, apoyo de psicólogos, de psiquiatras.
si tienen algún problema mental y que por eso hayan delinquido. ¿Cómo va la autoridad penitenciaria a adivinar cuál fue la causa que esa persona en especial lo obligó o lo llevó o lo orilló a la comisión del delito? ¿Fue por hambre? ¿Fue porque lo maltrataban en su casa? ¿Fue porque de niño lo violaron sus parientes? Esto lo encontramos en las historias de muchos de nuestros delincuentes reincidentes, que ha sido toda esa su trayectoria de vida. Pero eso no se menciona ni se tiene. ¿Quién lo va a estudiar? Un señor que es administrador. Yo lo que digo, el administrador, si es realmente el administrador de la cárcel a quien se refieren como titular, pues entonces esperemos que sabrá administrar, redactar contratos, comprar la carne y a lo mejor tener alguna vez algo de lástima por los internos que tenga en su casa, en su institución. Pero de ahí a que pueda detectar cómo, sin tener una formación psicológica, sin tener una formación criminológica, sin tener una preparación específica, la ley, ¿cómo va a adivinar qué es lo que lo orilló y qué es lo que hay que atacar con el tratamiento, si es que existe tratamiento, con el manejo, con la educación que se le intenta dar, con la capacitación? ¿Qué es lo que se va a manejar en este momento? Pues la ley no lo dice. Simplemente dice que el titular será. ¿Qué? Será. Y se hace una lista de las facultades y las responsabilidades que va a tener, como que no se le salgan de la prisión, como es un término, gestionar la custodia. No sé realmente lo que quiso decir el autor del que aprobó ese artículo. Gestionar la custodia, me imagino que será pues ver que no se vayan que efectivamente los custodios no se metan al interior, o que estén al pendiente de que no se les salgan los presos. No es lenguaje común y corriente para gente común y corriente lo que se utiliza en donde las sujetas a la prisión, las sujetas que están debidamente puestas en recaudo dentro de la cárcel por haber cometido un delito, puedan entender cómo manejarse, cómo criar a sus hijos, porque se da la posibilidad de que lleven, si son mamás, lleven a sus hijos de no más de 3 años, los puedan llevar a la cárcel con ellas. Mucha gente se escandaliza. Yo pienso que no es mala la idea de que permanezcan con sus madres, y en esa edad ellos aprenderán, porque habrá no solamente su mamá al pendiente de ellos, sino todas las demás internas, porque eso yo lo viví mientras trabajé en la cárcel. Yo sé, en cuanto había un maltrato, un aviso, un descuido de las mamás con los chamacos, me iban a avisar, por chismosas, por lo que sea, pero yo me enteraba y podía poner un alto al abuso o al descuido que podía tener la mamá. Y ahora han ganado los que dicen que no deben estar los niños en la cárcel. En realidad no deben estar, pero tampoco deben estar aventados en la calle. Detienen a la mujer y las criaturas se quedan volando, rodando, porque el papá es bueno para hacer niños y nada más. No se hacen cargo. Son generalmente, en el caso de las mujeres delincuentes, generalmente son ellos los que empinaron a las señoras a delinquir, y entonces pues menos se van a hacer cargo de las criaturas. Si estando con ellas no los atienden, no los hemos enseñado. La culpa es nuestra, de las mamás, de las mujeres. No los hemos enseñado a enfrentar su responsabilidad, y las familias siguen siendo así. En todas partes siguen siendo las mujeres seres de segunda. A mí me hace gracia, muy gentilmente el doctor hizo referencia a que yo fui la primera mujer secretaria de la Facultad de Derecho en 450 años de la facultad. Están lentos, ¿no? Están lentos. Son misóginos los abogados. Y hubo la primera, después de mí, después de que cambió el director, la primera mujer directora fue después de esa época en que yo fui secretaria. Después vino una mujer, y verdaderamente estaban tan ofendidos como si fuera su mamá la que habían puesto en la dirección. De veras, que de mentada de madre. Entonces, todavía nos falta mucho. Es educación lo que nos falta. La prevención del delito. ¿Han ustedes visto realmente qué se hace para prevenir los delitos en las escuelas?
En el kinder le han explicado a los niños lo que son las consecuencias de su mala conducta cuando llegan a cometer hechos que rayan en la delincuencia. Los maestros no les explican cuáles serán. Yo alguna vez que mis nietos se pelearon, les llamé la atención fuertemente, les dije que iban a acabar en la institución de menores, y uno de ellos estaba chiquillo, pero peló los ojos y me dijo, ¿a la cárcel? ¿Nosotros? Pero si somos niños. Le dije, sí, pero si son niños malcriados hay que mandarlos a la cárcel. Eso no es cierto, pero hay que educarlos y hay que entender que tienen responsabilidades cuando se casan, cuando tienen hijos, cuando hacen hijos y no se hacen responsables de ellos. Lo único que les apura con frecuencia es que no les pidan su pago para la manutención. Lo demás es todo lo demás. Que el niño rueda, que se quedaron en la calle, que las niñas están en peligro de ser violentadas, eso no les importa a los papás. En los papás de este nivel, del promedio de internos que hay en las prisiones. Es una cuestión, pero yo tengo la impresión que estas personas que redactaron esta legislación nunca han estado cuando menos 2 o 3 días en la prisión. No como presos, sino simplemente viendo lo que realmente sucede. Se dice que les tienen obligación de dar ropa, diariamente artículos para el aseo. ¿Para el aseo de qué? Que les tienen que dar. Yo nunca vi que les dieran ni una toalla ni un jabón a los internos que me tocó manejar el tiempo que estuve yo en la prisión. Entonces, todo eso tiene que reconsiderarse. Con los términos que existen, en que está escrita esta ley, no vamos a adelantar jamás. Tienen que ver las cárceles del Estado de México, que ha sido el más favorecido del sexenio, porque es el señor presidente ha visitado ese estado más que ninguna otra entidad, creo que ni Los Pinos. Y la verdad, ¿qué es lo que encontramos que sucede? Hay unas cárceles, no es exageración, pero son cuartos, celdas, que serían del tamaño de aquí hasta el fin de la mesa, en donde están encerrados 40 o 50 internos. No caben parados, mucho menos acostados, ni en el suelo. No hay camas para todos. Esos son los que van a readaptar. Ese es el programa que les van a aplicar en esas celdas, en esos todos amontonados como animales. Ustedes han visto cuando traen el ganado, los puercos que traen por allá de Querétaro, cómo vienen en los camiones. Así viven nuestros presos en todas las cárceles. En la Ciudad de México, que es la que tiene mejores ingresos y gente más preparada, o supuestamente más preparada, la posibilidad de tener mejores profesionistas integrados trabajando en la prisión, no tiene posibilidades de que se tengan programas elaborados por el director de la cárcel. Si el director de la cárcel es el administrador, ¿de dónde va a sacar el seso suficiente para hacer un programa sobre la vida que van a vivir, a llevar esas gentes que viven como animales en ese cuadrito que es su casa, que es lo que ustedes tienen como casa, donde duermen, donde guardan su ropa, donde planchan, donde lavan, etcétera? Ellos, es su cuadrito en el que ni parados caben, es su casa también. Y los directivos también suponen que no, los custodios, cuando les dicen que los traten bien, que los manejen como seres humanos, a las mujeres no las usan más que para prostituirlas y para servirles de sirvientas a los varones cuando las llevan a las cárceles de varones. Entonces, ese es el criterio que los custodios tienen. ¿Por qué? Porque aquí no dice que los tengan que enseñar, ni capacitar, ni educar. Eso no forma parte de la legislación. Porque la ley que hablaba de estas cuestiones es la de 1971, ya quién se acuerda de ella. ¿Quién se acuerda de que el país más adelantado en la cuestión penitenciaria era México? Con esta ley, yo creo que no vienen a visitarnos ni los presos liberados, porque de veras no lo van a entender. Entonces, eso es lo que yo quisiera que entendieran los legisladores, que entendieran los funcionarios, que entendieran los directivos de las escuelas
y de las facultades, que se dieran las clases de derecho penitenciario como parte de la obligación, así como estudian derecho, la dogmática penal, todas las abstracciones del derecho penal, estudiaran el derecho penitenciario. Eso sería un avance, porque para los niños también hay cárceles, las instituciones de menores, y los tratan como presos. Entonces, pues cuando pueden se escapan y apenas se hacen bien, porque ahí no les van a enseñar nada. No se prevé en la legislación de menores, adolescentes que se les llama, menores de edad, que todavía no están en uso completo de todos sus derechos, no se les llama, no se les enseña, no se les educa, simplemente se los tienen ahí encerrados. Hay gente que ha trabajado conmigo y que conoce las prisiones mucho mejor que yo y que me podrá decir que miento, pero no creo que levanten la voz, porque esto es una realidad, y esto, si no lo quieren reconocer los que hicieron la ley, pues que lean, que estudien, a ver por qué las reglas mínimas las revisaron todos los países miembros de las Naciones Unidas y no se hizo modificaciones, simplemente se cambió algunos lenguajes y se redactó otra vez y se le cambió el nombre. Ya no se llaman reglas mínimas, se llaman reglas Mandela, en homenaje a un señor que dejó la vida por luchar por la libertad de su país. Y aquí estamos todavía diciendo, no, esas reglas mínimas eran una porquería, ya viejos, de más de 50 años. Estamos desafortunadamente, para enfrentar el reto, yo creo que necesitamos rehacer toda la ley y visitar las cárceles antes de afirmar las leyes. Para mí es suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora agradecemos al INACIPE y al licenciado Pablo Bertelli Araiza su participación. Pablo Bertelli Araiza ha sido director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, director de Prevención del Delito en la Procuraduría General de la República, y actualmente se desempeña como secretario general de extensión del propio instituto del INACIPE, es decir, ha escrito diversos ensayos, artículos periodísticos y de divulgación en medios tales como Nexos, El Mundo del Abogado y Animal Político. Cuenta con una licenciatura en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional y cursó una especialidad en Derecho Constitucional. Pablo, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a la CNDH, a todos ustedes por estar con nosotros. Cuando me invitaron no me dijeron que iba a compartir mesa con la doctora Mendoza, con el doctor, con el doctor Rodríguez Manzanera, hombre. Es un homenaje, en verdad, para mí compartir la mesa y gracias a ustedes por asistir. Yo creo también firmemente que la ley es perfectible. Digamos, lo que traje preparado esta tarde va encaminado más bien a analizar algunos de los puntos específicos que tiene la ley y que creo que son los retos cruciales en los cuales se debe poner atención para tener un mínimo de éxito de lo que ya tenemos. El nuevo modelo de justicia penal, la transición hacia ese nuevo modelo, abrió un área de oportunidad bastante grande en un tema crucial como lo es la ejecución penal. Y quizá en los últimos 9 años, es decir, de 2008 para acá, ha sido el tema menos discutido, menos analizado de todo este modelo. Nos hemos enfocado en etapa inicial, en algunas cuestiones técnicas, y me parece, es una opinión meramente personal, que se ha quedado de lado un poco la discusión y el análisis de este tema. Y así, sin esa inclusión de la academia, de los expertos, etcétera, el legislador en 2016 sacó esta ley que hoy tenemos el gusto de analizar. Voy a referir mi plática a 3 puntos fundamentales, que creo que es la parte medular que ahorita deberíamos, como país, atender para que esta ley pueda llegar a buen puerto. El primer punto es el Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. Por primera vez en nuestro país, el INEGI, de acuerdo al mandato que le da la ley en su artículo 29, tiene la posibilidad de sistematizar registros administrativos, encuestas, censos que den una luz estadística
sobre el procesamiento e internamiento de las personas privadas de la libertad. De hecho, hace algunos días publicó, es decir, la ley salió en 2016, hace poco más de un año, y hace unos días publicó la primera encuesta nacional de población privada de la libertad. Hay algunos datos que ustedes seguramente habrán visto en los periódicos, pero que son importantes de retomar. La encuesta plantea que hay 211,000 personas mayores de 18 años en centros penitenciarios. Es decir, un promedio de 173 personas por cada 100,000 habitantes están en prisión en México. Hay un dato revelador y creo que puede ayudar a orientar las guías, las políticas preventivas. El 70% de esas personas, el 70% de los 211,000 que están en prisión, mayores de 18 años, están entre los 18 y los 39 años de edad. Es decir, tenemos un universo de jóvenes entre 18 y 39 años de edad, 145,000, un poco más, que están en prisión y que por una simple lógica aritmética y de expectativa de vida saldrán y tendrán que reinsertarse a la sociedad. El 70% de las personas están entre 18, no son menores de 40 años de edad. Entonces ahí hay un dato muy revelador que nos dice que tenemos que atender a esas personas para reinsertarlas en la sociedad y sea funcional por el bien no solo de ellos, de todos. Estamos en un momento de coyuntura política donde diversos actores han salido a señalar que el sistema de justicia penal es responsable de sacar a granel gentes de prisión para que vuelvan a delinquir. En toda la República, algunos gobernadores, algunos políticos han señalado eso. Y me parece importante mencionar otro dato que arrojó el INEGI en esta encuesta sobre reincidencia delictiva. Una de cada cuatro personas, el 25% de las personas que están hoy en día, bueno, la fecha de la encuesta cerró en el año 2016, hasta octubre de 2016, en prisión, una de cada cuatro personas estuvo recluida previamente y fue juzgada penalmente. El dato es alarmante, por donde se le quiera ver. Es decir, el 25% de las personas vuelve a cometer un delito. Y lo vuelve a cometer antes de que pasen 2 años de que salió de prisión. Esos son los datos que arrojó hace algunas semanas el INEGI. No es numeralia que me esté inventando. Es pública y ya ha salido en los periódicos. Esto me dice que los esfuerzos en políticas de prevención terciaria, es decir, nuevamente, y como lo decía la doctora Mendoza, las enfocadas en atender la reinserción de la población en reclusión, deben ser prioridad en la agenda pública nacional. Si el 25% de las personas están volviendo a delinquir, algo se está haciendo muy mal. Desde luego no es un tema nuevo, ni es un tema que no se haya estudiado, se ha discutido hasta el cansancio, pero me parece que sí hemos ido, desde la academia, desde el legislativo, el ejecutivo e incluso el judicial, sí hemos sido omisos en ver cuáles son los modelos o cuáles son las guías que debemos seguir. Por ejemplo, no veo algún estudio de política comparada con el modelo noruego, que es el país que menos reincidencia delictiva maneja, o el modelo canadiense. Más bien siempre tomamos como referencia, y más con la adquisición del nuevo modelo de justicia penal, el sistema de Estados Unidos, y me parece que no debe ser un referente. Entonces pongamos el ojo en algunas otras latitudes, tomémonos esto en serio, pues para que no suceda esto. Me sirve esto para pasar al segundo tema fundamental del cual les hablaba, que creo yo necesario para el éxito operativo de la ejecución penal y de esta nueva ley, que es la supervisión de la libertad condicionada. El Ejecutivo aquí tiene un reto enorme. La ley dice que el Ejecutivo federal y los locales supervisarán la libertad condicionada. No nos da mucha luz del cómo. Eso es uno de los problemas y creo que no es poca cosa. La ONU, nos decía la doctora, desde hace años ya ha dado pistas y las ha actualizado.
la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha planteado algunas guías hace 2 o 3 años, cuando mucho, sobre modelos de reintegración exitosos. Todas estas pistas que ha marcado la ONU y que he revisado tienen una característica que comparten todas. Esa característica es que tienen un sólido componente de evaluación que nos permite, es decir, se hace una política pública, pero no solo se lanza, sino se puede evaluar, y ahora que tenemos un sistema nacional estadístico podemos cruzar los datos que presenta el INEGI con los datos de estas políticas públicas y ver qué se está haciendo bien y ver qué se está haciendo mal. Eso me parece fundamental. Es el reto, yo diría, principal. La ley contempla, por ejemplo, que privados, que organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil hagan la supervisión de la libertad condicionada. El Estado cediéndole a un privado esa supervisión. Y nos dice, el Ejecutivo certificará a esas organizaciones, pero no nos dice cómo, cuándo. Entonces, eso puede ser o una inclusión a la sociedad civil en un esquema, digamos, democrático de participación, pero si no se regula bien y si no se establecen bien los parámetros, puede ser completamente contraproducente. Abrirle la puerta a los privados para una función prioritaria y primordial del Estado, me parece que ahí también tenemos que tener mucho cuidado y establecer las cosas claras. El tercer punto es el control judicial en el sistema penitenciario. Esta ley como está, establece un contrapeso judicial en la actuación del Ejecutivo a través de la figura del juez de enjuiciamiento. Eso es algo novedoso, creo que es algo muy sano. ¿Por qué? Porque la función del juez de enjuiciamiento, entre otras cosas, es garantizar que se respeten los derechos fundamentales de estas personas, que sabemos que el 70% son jóvenes que se reinsertarán en la sociedad y que buscarán un empleo, garantizar que se respeten sus derechos fundamentales. Algunos me dirán, bueno, ya hay un juicio de amparo, ya hay un... Este es un mecanismo novedoso que se antoja mucho más eficiente y que puede servir para precisamente que un ser humano que está en prisión no duerma con 11 personas más en un espacio de aquí a acá. El problema no basta revisar la situación al interior de los penales, de las cárceles. Digamos, esto no es, no estamos inventando el hilo negro, ni mucho menos. Y ahí les van algunos datos también que me di a la tarea de encontrar para demostrar, datos públicos, desde luego. Una de cada tres personas que está en prisión, al interior de la prisión, es víctima de un delito. El 45.6% de los internos comparten con más de 5 personas el dormitorio. Y de ese 40, o sea, casi la mitad de todos los internos duermen con 5 personas. Y el 25%, la mitad de ese 50%, la comparten con más de 11 personas. Digamos, eso no sigue la menor lógica de dignidad humana ni de derechos humanos. Y precisamente ahí el Poder Judicial y la Judicatura tienen un gran papel a través de la función de estos jueces, de esta figura de juez de enjuiciamiento, como garante de los derechos fundamentales de estas personas. Algunos también dirán, ¿de qué sirve garantizarle los derechos humanos a personas que ya violentaron y fueron nocivas para la sociedad, que están en prisión? Creo que aquí sí es un cambio meramente cultural y tenemos que dejar de lado eso. Cualquier persona, incluso las personas que están en prisión, tienen derechos fundamentales y por el bien de todos tienen que respetarse y garantizarse de la mejor manera posible. Eso es una obligación de los jueces, pero de la sociedad en su conjunto, yo lo diría. Si la judicatura nos aportara datos sobre el avance y funcionamiento de esta figura, nuevamente podríamos cruzarlos con los datos que nos está arrojando el INEGI a través de este sistema nacional y medir realmente el éxito o el fracaso del nuevo modelo. Todos los datos que levantó la encuesta y que les traje en este momento fueron tomados hasta el año 2016. Es decir,
el nuevo modelo de justicia penal todavía realmente no arroja datos actualizados. La siguiente encuesta, y yo diría la siguiente encuesta, ya nos va a dar un panorama más sobre cómo se están haciendo las cosas, si vamos avanzando o vamos retrocediendo. Yo más bien cerraría mi participación con que es precipitado emitir un juicio de valor ahorita sobre el nuevo sistema, sobre la ley. Esperemos los datos, pero atendamos los puntos claros, concisos, para mejorar. La ley es perfectible, desde luego que sí. La ley es vaga, no establece procedimientos, y hay que detectar y señalar a las autoridades que tienen la obligación de llenar esas lagunas y de ponerse a trabajar, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. El 25% de las personas vuelven a cometer un delito, y hay un montón de jóvenes que saldrán y que tienen que reinsertarse a la sociedad si queremos tener un país menos violento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Enseguida tenemos la intervención del oficial Benito Daniel Polanco Lugo. Vamos a ver en su currículum cómo no les ajena la temática central, es decir, que la encomienda que de la institución en la que nos encontramos, la CNDH. El oficial Benito Daniel Polanco Lugo tiene una licenciatura en Administración, una maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Es certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Secretaría de Gobernación en Investigación Policial y Derechos Humanos. Es instructor en Derechos Humanos y Principios Aplicables a la Función Policial por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente se encuentra adscrito a la Unidad del Sistema de Justicia Penal de la Comisión Nacional de Seguridad. Por favor, oficial, muy amable. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias a la CNDH por habernos invitado y participar en esta mesa. Nuestro comisionado nacional, el maestro Manuel Lins Castilla Carabioto, les manda un afectuoso saludo. Y pues hablar de derechos humanos es precisamente hablar del ser humano. No hay más. Todas las leyes, todo lo que hagamos, todo lo que está hecho para el ser humano. El vaso, la silla, la mesa, las leyes, es precisamente para el ser humano. O sea, no hay más. Hablar de derechos humanos es hablar de todo. En el caso de nosotros como Policía Federal, pues tenemos el reto de que las leyes las tenemos que hacer que se cumplan. Es un tema complicado para nosotros como policías. No es un tema tan sencillo a veces de explicar, y sobre todo a los policías. Tenemos policías que desgraciadamente tienen ciertos niveles académicos y ciertas enseñanzas por parte de otros instructores, que lo que le dice un instructor en la mañana varía con lo que le dice el instructor en la tarde. Entonces sí, hemos tenido ahí ciertas complicaciones, y en este caso para la implementación de esta ley es muy, muy complicado. La Policía Federal creó la Unidad de Servicio del Sistema de Justicia Penal, o conocido como Policía Procesal, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y recientemente se acaba de crear la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Es un tema delicado, complicado, de muchísimo dinero, de muchísima responsabilidad para nosotros como policías. Dentro de las facultades o atribuciones que nos da el artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos dice que la Policía Procesal es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, que tendrán las funciones siguientes. 1. Realizar los trabajos de personas procesadas y sentenciadas. 2. Prestar la seguridad y custodia de las personas privadas de su libertad. 3. Cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que han obtenido la libertad condicional. Y 4. Los demás que nos confiere estas leyes. O sea, difícil el tema para nosotros como Policía Federal. Les comparto brevemente cómo hemos trabajado ahorita como Policía Procesal, qué es lo que hemos hecho, cómo capacitamos a nuestros elementos y cómo lo vamos a llevar a cabo para que toda la Policía Federal lo conozca. En el caso de la Policía Procesal, los muchachos cuando causan alta se les da el tema de derechos humanos.
Es el tema. Ahora, ya los puntos específicos que se tocan con ellos es precisamente cómo tratar al ser humano. Nosotros consideramos como instructores, como mandos de ellos, ¿qué es el trato? O sea, no hay más. ¿Cómo quieres que te traten? Nos dice el maestro Fernando Sabater, ¿quién nos da humanidad? El ser humano. La humanidad no nos lo da una máquina, no nos lo da el escritorio, no nos lo da el teléfono, nos lo da el ser humano. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando. Hay muchas cuestiones complicadas para nosotros como policías. El policía, cuando ve a una persona de traje, una persona que no está uniformada como ellos, que no habla como ellos, que no ha estado en la calle como ellos, hay cierto rechazo. En ese sentido, nosotros nos hemos capacitado con personal académico y estamos muy, muy agradecidos. Actualmente, lo que está llevando a cabo la Policía Federal es que policías capaciten a policía. Obviamente, hay invitación a personal académico, pero en la medida de lo posible, cuestiones tácticas, cuestiones teóricas, prácticas, tratamos de que el policía capacite al policía, porque hablamos el mismo lenguaje. En el caso de la unidad a la cual yo pertenezco, a la Policía Procesal, hemos trabajado con otras instituciones, con otros organismos, como por ejemplo Iniciativa Mérida, con la Embajada de Estados Unidos, con ICITAP. Actualmente estamos trabajando con los Marshall de Estados Unidos, precisamente para ver toda esta parte complicada para nosotros. Cómo supervisar a una persona. No es tarea sencilla. Requiere muchísimo recurso económico, requiere muchísima capacitación, requiere muchísimo esfuerzo por parte de cada uno de los integrantes de las unidades, ya sea Policía Procesal o bien la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Actualmente la Policía Federal no lleva a cabo la supervisión de los mandamientos judiciales. Háblese de órdenes de aprehensión o háblese de órdenes de reaprehensión, que son cosas diferentes. Entonces, todas estas partes les estamos enseñando a los policías procesales cuándo es una aprehensión, cuándo es una reaprehensión, cuál es la diferencia entre cada uno, cómo debemos de tratar a las personas. Son temas delicados, complicados. Cada uno de nosotros como seres humanos, en teoría somos iguales, pero no. O sea, tenemos un corazón, pero cada quien tiene un corazón diferente al otro. Tenemos, no sé, ojos y cada uno tiene ojos diferentes, ¿no? Y la forma de ver la vida es precisamente lo que tratamos de enseñar. Es un tema delicado, llevamos muchísimo tiempo. Dentro de la policía, en la Academia Superior de San Luis Potosí, se les da el tronco común. Una vez que terminan su tronco común, ya los especializamos. En el caso de policía procesal, tocamos algunos temas dentro del protocolo nacional de seguridad en salas, como la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto es únicamente el protocolo de seguridad en salas. Obviamente no se van a aprender toda la Constitución, pero nosotros únicamente ahorita estamos basando todo esto de acuerdo también al artículo 73 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que forzosamente nos remite al artículo 1 de nuestra Constitución, al párrafo 4. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Cuando una persona viene de traslado, ya sea por túnel o bien de una prisión, nosotros cómo lo recibimos. O sea, eso es lo que estamos enseñando, cómo llevarnos con ellos. Ojalá tuviéramos la oportunidad de ir un día o nos acompañaran a los centros de justicia. Nos ha tocado casos donde el personal, las personas que vienen a sus audiencias, en el caso de Policía Federal, nos han dado las gracias de cómo los tratamos. Dentro del curso que les damos al personal, tenemos inclusive cómo lavarse las manos. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué le vas a enseñar cómo lavarse las manos? Esta persona tenemos que primero ver su derecho a la salud. Nosotros como policías procesales, siempre que llega una persona, solicitamos un certificado médico, diferente al que se solicita cuando hay una puesta a disposición. Este certificado médico para nosotros como policía procesal
es precisamente ver su estado de salud. Si en la audiencia requiere algún medicamento, ¿qué es lo que hacemos? Le avisamos al juez, le decimos, señor juez, esta persona trae medicamento controlado, tiene que tomarlo a determinadas horas, tiene que ir al baño, tiene que hacer esto. Entonces se hacen recesos. Y estamos garantizando y estamos materializando el respeto a sus derechos humanos. Y como bien decía el licenciado, o sea, todos tenemos derechos humanos. Entonces, vigilamos, controlamos, pero obviamente tenemos que custodiar. Nosotros no somos custodios penitenciarios. Nosotros somos policías procesales que cuidamos las salas de audiencia, que cuidamos a las personas, que cuidamos a todas las partes del proceso. Tema delicado, porque con una pluma pueden causarle daño. Meten en el oído, en la nariz, en un ojo, en la boca, en cualquier parte del cuerpo. Como policías tenemos que enseñarles a utilizar la fuerza. Tenemos que utilizar ciertas partes de nuestro cuerpo precisamente para que ellos puedan controlar a la persona. Digo, y aquí la verdad podemos hablar de muchos temas, inclusive de uso de la fuerza, y llevaríamos muchísimos años, muchísimo tiempo de estarlo hablando. ¿Qué es lo que le decimos a los policías de manera práctica? Si tú requieres usar la fuerza, utilízala. Estamos para proteger, pero siempre hay que respetar ciertos parámetros. Ciertas cosas delicadas y complicadas, no es tan sencillo. Y nos ha tocado casos donde en los centros de justicia penal, en las salas de juicio, el Ministerio Público, el abogado defensor quiere hablar con la persona imputada. Entonces nosotros los inspeccionamos. Oye, pero ¿por qué me inspeccionan? Me dice el abogado defensor. Que yo no sé si tú le vas a dar algo. O sea, tú tienes el derecho a estar con él en privado, pero yo te tengo que inspeccionar, porque yo no sé si qué le vas a entregar a esta persona. Entonces es difícil y sobre todo cuestiones culturales que hemos tenido de que el policía es un ignorante, de que el policía no sabe. Entonces hemos tratado de ir con ellos. Inclusive actualmente este es el 3er año que tenemos en la Policía Federal un concurso de oratoria. Estamos enseñando a los policías a hablar, estamos enseñándole a los policías a que se respeten. La totalidad del personal de mandos de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares que recién se acaba de crear y de la Policía Procesal tiene mínimo licenciatura. No es una garantía, pero estamos trabajando, estamos abordando algunos temas que en el pasado eran complicados para nosotros como policías. Entonces vamos avanzando, tenemos muchas cuestiones inclusive de capacitación. Hemos dado capacitación a policías estatales en el tema de policía procesal. Hace algunos meses terminamos un diplomado con ellos y aún así tenemos que seguir capacitándonos. El tema de derechos humanos, como le digo, para nosotros hablar de derechos humanos es hablar inclusive de este micrófono. Está hecho para el ser humano. Todo tiene que ver con el ser humano. No hay más. Posiblemente algunos temas difíciles. Nos ha tocado casos donde, por ejemplo, el personal tiene que hacer educación física, tiene que levantar pesas. Y nos dicen, bueno, ¿para qué? Pues tiene que tener la suficiente fuerza y esto están en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Eso está establecido desde hace muchísimos años, como decía la doctora. Pero ¿qué sucede? Dejamos todo a la deriva. En el caso de nosotros como Policía Federal, se nos complica porque, sería meter en cuestiones de presupuesto, es muy delicado, pero necesitamos presupuesto, necesitamos personal. Es muchísimas cosas que necesitamos, pero nosotros, en el caso de la implementación, el maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, que es nuestro jefe directo, por conducto de la maestra Adriana Lázaro, bueno, pues ellos estamos viendo la manera de cómo enseñar esta Ley Nacional de Ejecución Penal a los demás policías federales de las demás divisiones. ¿A qué vamos? Nosotros como Policía Procesal hemos leído, hemos conocido y estudiado la Ley Nacional de Ejecución Penal y se los damos a ellos. En el caso de las demás divisiones se nos complica porque me dice, por ejemplo, el de la división científica, ¿para qué me enseñas eso a mí?
Si yo soy de la división científica, yo me encargo de procesar el lugar de los hechos, pero es necesario que la conozcas, porque su artículo primero dice que es para todos. Y digo, y así podemos ir viendo todas las divisiones. Entonces, es un reto que tenemos nosotros para implementar esta ley. Nosotros no la escribimos, nosotros únicamente nos dedicamos a que se haga valer y que se cumpla esta ley. Nosotros, como policías, digo, y no nomás hablemos de esta ley, podemos hablar de cualquiera, estamos para eso, para hacer que se cumpla. Somos funcionarios, de acuerdo a Naciones Unidas, funcionarios encargados de cumplir y hacer que se cumpla la ley, únicamente para nosotros. Otros temas ya tendrán que ver a otro nivel, pero en el caso de la Policía Procesal, de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, es de reciente creación. La semana pasada se hizo el acuerdo y a partir de este lunes ya están trabajando. ¿Y saben cómo están trabajando? Ellos solos. Todo el apoyo es entre nosotros mismos. Estamos gestionando ya los apoyos. Necesitan vehículos, necesitan entrenamiento para seguir a una persona, para vigilar a una persona si realmente está cumpliendo con la medida cautelar que está ordenando el juez. Todavía nos hace falta un buen tramo, nos hace falta mucha capacitación, pero con la capacitación que tenemos consideramos que es suficiente. La capacitación que nos falta es un poquito más especializada, y eso hablo de cuestiones electrónicas. En el caso de Zacatecas, la Policía Procesal ya tiene vigilancia con grilletes o brazaletes electrónicos. En el caso de la Federación es más complicado. No sé, quiero poner un ejemplo ahorita que acaba de salir en estos días, Rafael Márquez. Si a él le llegan a imponer que use un brazalete, o sea, ¿cómo haría la Federación para seguir a esta persona? No puede salir del país, pero él vive en Michoacán y de repente se tiene que ir a otro estado. O sea, ¿cómo lo vamos a seguir? Son cosas complicadas, no son temas tan sencillos. O sea, la ley aquí lo dice. El problema es la implementación. Nosotros como policías hemos dicho, o sea, la ley te dice qué hacer. El cómo está en nosotros. El cómo está en nuestra capacitación. Muchas veces hay cosas que lo dejan, inclusive, me atrevo a decir, a la imaginación. Cómo implementar, cómo hacer que se cumpla la ley. En este caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tema delicadísimo, complicado, y yo le preguntaría a la mesa, ¿por qué no tenemos aquí personal penitenciario? Yo estoy como policía procesal, o sea, yo me encargo de los traslados, yo me encargo de cuidar a las personas en las salas de audiencia, y tenemos personal penitenciario que son los que los cuidan adentro. Eso no me compete a mí, nos compete a nosotros. Necesitamos, pues no sé qué comenten, pero personal penitenciario. Pero creo que necesitamos llegar a tener a todos los actores y que podamos precisamente discutir, dialogar, comentar esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Consideramos que es muy buena, consideramos que tiene cosas que han cambiado y creo que va a cambiar la mentalidad de la ciudadanía, siempre y cuando nos atrevemos a decir nosotros como policía, que el policía aprenda y conozca. Si el policía aprende y conoce, puede llevar eso a la calle. Y la sociedad, pues obviamente irá cambiando. Digo, nos va a costar muchísimo trabajo. Desgraciadamente nuestra geografía es muy compleja. Por ejemplo, hay lugares que para llegar, lo vemos en el mapa, no sé, a 2 centímetros, pero en la realidad nos lleva 4 o 5 horas. Esas son las cosas que necesitamos cambiar, necesitamos modificar, necesitamos inclusive allegarnos de la tecnología, que es lo que estamos haciendo actualmente. Hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando esta manera de ver a la policía. Creo que el reto más grande que hay es que la sociedad conozca inclusive esta Ley Nacional de Ejecución Penal, porque no nomás es para los policías, no nomás para los servidores públicos, no nomás es para los académicos, es para todos. Y no solamente esto, empezando con la propia Constitución, ya aquí lo mencionaban. O sea, nos hace falta muchísima educación en cuanto al tema de leyes. Policía Federal
ha invitado a las escuelas, invita a las escuelas, van a las escuelas, pero ¿cuántas escuelas hay? ¿Cuántos alumnos hay? En estos días entraron a clases, imagínense, el tema tan complicado. Y necesitamos personal que esté en la calle, y necesitamos personal que dé cursos, y necesitamos personal que vaya a las escuelas. Es un tema delicado. El señor comisionado está muy comprometido. Hemos hecho reuniones, hemos estado, comentaba yo, con los Marshall. Ahorita en estos días vamos a trabajar con ellos y vamos avanzando poco a poco. Esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos ya tener a lo mejor al 50, al 60%, unos 2-3 años, que es lo que se tiene contemplado ahorita en la policía, que ya empecemos a trabajar con todos estos parámetros nacionales e internacionales que se requieren para la protección, divulgación de los derechos humanos, tanto de nosotros como policía, como de la ciudadanía y de las personas, en este caso, procesadas. Y bueno, pues es parte de lo que manejamos nosotros como policía procesal, y estamos a la orden, cualquier cosa. Tenemos las oficinas aquí cerquita, en Torre Pedregal, y estamos muy complacidos con esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Antes que nada, a los presentes los invitamos a que, si es el caso, preparen sus comentarios o preguntas, sugerencias en las papeletas en beneficio del tiempo de todos. Antes de leer la semblanza curricular del doctor Luis Rodríguez Manzanera, le digo, doctor, que nos honra de verdad su participación. Aquí se aplica lo de honrar, honra. Muchísimas gracias. El doctor Luis Rodríguez Manzanera obtuvo la licenciatura en Derecho en la facultad precisamente de nuestra Universidad Nacional y la licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM. Realizó el curso de perito en criminalística en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el curso de interrogatorio criminal y polígrafo en el Banco de México. Obtuvo el doctorado en Derecho Penal en la Universidad degli Studi di Roma y el diploma de Criminología Clínica en la Scuola di Specializzazione di Revigia en Roma, Italia. En la UNAM ha sido director general de Asuntos Jurídicos y en la Facultad de Derecho secretario del doctorado de la División de Estudios Superiores, consejero técnico y director del Seminario de Derecho Penal. Van a ver ustedes cómo casi por un espacio de 5 décadas se ha entregado a la docencia en nuestra Facultad de Derecho. Es profesor titular de Criminología en la UNAM desde 1969 y en la Universidad La Salle desde 1973. Ha impartido cursos en varias universidades de la República y en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En su actividad internacional ha dictado cursos y pronunciado conferencias en 40 universidades del extranjero. Se ha desempeñado como experto de Naciones Unidas en prevención del delito y tratamiento del delincuente. Cuenta en su haber con 130 artículos publicados en revistas especializadas y 20 libros, entre los que destacan Criminología, Victimología, Penología, Criminalidad de Menores, Clásicos de la Criminología, Criminología Clínica, La Crisis Penitenciaria y los Sustitutivos de la Prisión. ¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? Es otro título. Entre las sociedades científicas nacionales a las que pertenece, se le puede mencionar como académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística. Es presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología. En lo internacional es miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología, miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de México durante 9 años. Asimismo, dirigió la Academia Nacional de Seguridad Pública de la República Mexicana. Es presidente honorario del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. El Sistema Nacional de Investigadores le ha otorgado el nombramiento de investigador nacional.
el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los grados de doctor honoris causa y de investigador emérito, la Sociedad Mundial de Victimología, el reconocimiento Hans von Hentig, la Fundación Victimología, el Premio Internacional de Victimología y Defensa de las Víctimas, y la Sociedad Internacional de Criminología, el Premio Etienne de Greff. El uso de la palabra, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, en este brevísimo tiempo, en primer lugar, decir que no va a haber en realidad discusión en la mesa, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los otros participantes. No hay mucho que agregar en cuanto a lo que ellos han dicho, ¿no? Emma, que dice que teníamos una ley buena y que la echaron a perder. Bueno, pues sí, efectivamente, curiosamente, cuando platico uno con los amigos, y estamos grabando, cuando platico uno con algunos amigos de los reclusorios, me dicen, no, mano, estamos aplicando la ley anterior, esta ley es inaplicable. Y además yo no sé por qué la mesa esta redonda a la que me invitan y por qué estamos tan preocupados. Nada más vean el transitorio segundo, que dice que 11 artículos entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2017 y 64 artículos entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2018. Entonces no he logrado saber entonces qué diantres está en vigor. Y aquí vamos a seguirle sobre eso. Dice Emma que bueno, que esta ley no la hicieron penitenciaristas. No, desde luego que no. Pero lo que es peor, ¿dónde estaban los juristas, ma? Porque desde el artículo primero es un verdadero poema. El artículo primero dice que esta ley textual tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva. Mal, no tiene funciones el Congreso para eso. Las funciones que se le otorgaron fueron claramente para ejecución de pena. De manera que desde el primer artículo, el primer párrafo y las primeras 3 frases, esta ley es anticonstitucional. Así de entrada. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Es una ley anticonstitucional que además la mitad de los artículos no han entrado en vigor y por ahí le podríamos seguir. Sí, es bastante grave. Yo creo que más de lo que hemos captado, los errores del lenguaje, bueno, pero los errores jurídicos son más graves. Ahí luego platico con Emma para explicarle de dónde viene lo de las sujetas. Es que es una mala lectura del Giudice de Sorveglianza italiano y es una mala lectura de algún libro de procesal penal italiano, porque lo que sucede es que en el derecho penal italiano el proceso, la procedura, termina con la ejecución de la pena. Por lo tanto, sí tiene razón que hay un Giudice de Sorveglianza. Acá copiaron nada más el nombrecito y no se han enterado de qué se trata. Además, 2 cosas. Por lo tanto, si el procedimiento termina con la ejecución de la pena, hay que leer, y acá tradujeron mal una palabra ya desde un código anterior. No es lo mismo sono soggetti a stanno soggetti. No es lo mismo ser sujeto del procedimiento que estar sujeto al procedimiento. Por lo tanto, se les cruzaron los alambres por completo, traen un error descomunal, no entienden la diferencia entre derecho penal de acto y derecho penal de autor, y entonces lo que hacen en esta ley en realidad es un farragoso código procesal penal. Es pasmoso, ¿no? Pero diríamos, bueno, está bien, de algo va a servir al juez de ejecución, y a la hora que ve las funciones resulta que el pobre juez de ejecución lo dejamos en un tristísimo nivel como de supervisor de zoológico, ¿no? Él tiene que ver que los animalitos estén limpios, que no den lata
que no muerdan a nadie y que si hay visita no alboroten. No es posible lo que está sucediendo. Entonces, si desde el artículo primero esto está mal, ¿para qué le seguimos con los demás? En errores jurídicos, pero jurídicos muy de fondo, muy serios. Confunden las funciones de la pena, confunden, pues desde el primer artículo, la prisión preventiva con la prisión de ejecución. Entonces, no, hay errores muy de fondo. Indudablemente estoy de acuerdo con Pablo Bertelli en todo esto. Sí, ya lo subieron al internet, el ENPOL se llama, ya ven que luego les encantan los nombres, es decir, la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016. Sí vale la pena verla, nada más que criminológicamente hay que ponerse muy vivos, porque esto es una encuesta, y por ejemplo, cuando da los datos de reincidencia, esto es lo que preguntan. ¿Usted ya había estado antes? Sí. No se metieron para nada en cifra negra, Claro. porque entonces yo creo que entra uno en el terror, no más. Es terrible, ¿no? Lo de la libertad condicional del control judicial, sí. Acá con don Benito Daniel Polanco, hay una cosa nada más que ahí me está haciendo ruido. Sí, por fin vienen las unidades de vigilancia, etcétera, etcétera. Hasta eso, cuando decía del brazalete electrónico y dijo el caso Márquez, sí me fui al feite, creí que el problema es en qué pie ponérselo, en el que chuta o en el otro, pero no, perdón. Perdón, no lo vuelvo a hacer, perdón. Bien, cuidado que el enfoque que se está dando, y hay que platicar con el jefe Manelich, se le está dando un enfoque, para mi gusto, excesivamente policíaco. Yo sé que es lo que la ley dice, ¿verdad? Es el artículo 22 y ni modo. Pero el problema de libertad vigilada, el problema de oficiales de parole, de probation, de subsidio, de todo lo demás figuras en todo el mundo, implican, yo creo que un poco lo de equipo interdisciplinario, ¿no? Porque el problema de los oficiales de vigilancia, sí tienen que ser, en principio es un policía, pero es un policía que también es algo así como trabajador social, pero además tiene que ser un poco, es una de las figuras más complejas que puede haber. Y mi temor, tengo únicamente las noticias periodísticas, mi temor es que se le pueda dar un enfoque excesivamente policíaco, ¿no? En ese sentido. El paquete está... No, le soltaron un paquete, se lo digo, en que se necesitan unos recursos y un entrenamiento. Es una de las figuras más difíciles que hay. Y entonces, ya sabe cuál es mi temor, que si algo sale mal, pues la culpa la tiene para que vean que la policía no sirve, sí. Y bueno, nos están metiendo en un esquema que es muy difícil de cumplir. El tema de esto, ya se apagó. Es lo que nos pidieron. ¿Cuáles son los retos para la implementación? Yo creo que el reto para la implementación, si es que fuera posible implementarla, que tengo mis serias dudas, el reto básico sería cómo implementar esto sin entrar en contradicción con las normas de Naciones Unidas. Este es el problema básico que yo veo. Aquí nos han mencionado ya 2-3 veces las reglas de Mandela, que pues es la clave en todo esto, que entendemos bien que no es realmente unas reglas nuevas, sino es la adecuación de las reglas de siempre de Naciones Unidas. ¿Cómo lograr adecuarlas en México? Con esta ley yo la veo materialmente imposible, desde el nombre, porque el nombre oficial son reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento
desde el nombre, desde el título, ¿sí? Si el título de las normas es eso, ¿sí? Ahora nos topamos con una ley que borra el tratamiento, entonces la contradicción es ya frontal, desde el nombre. Esta es una ley de ejecución, ¿sí? Mientras que las normas MIMEA son normas de tratamiento. Entonces el choque, y yo lo veo muy complicado intentar lograrlo. Tiene razón la maestra Emma en que México iba a estar a la cabeza del penitenciarismo mundial, ¿no? Y era un orgullo para nosotros que allá la vieja cárcel de Toluca, etcétera, eran como el ejemplo donde venían a prepararse los expertos de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, de acuerdo, es tiempo pasado, pero preocupa mucho, y no solamente en esta ley, hablando técnicamente, de esquizofrenia, ¿no? Esquizos, romper, partir, esta esquizofrenia del Estado mexicano, porque si ya leyeron las reglas de Mandela, verán que desde la cabeza dice, ¿sí?, estos 15 países proponen la siguiente regla, y uno de esos 15 países es México. Pero como además en ese momento presidía un mexicano, ¿sí?, González de Alba, un señorón, embajador mexicano, él fue el que las presenta, ¿sí?, a nivel internacional en Doha, en Qatar, ¿sí? Entonces esta es propuesta de México, y llegando acá hacemos una ley violatoria totalmente a todas las reglas de Mandela. Si por lo menos no hubiéramos hecho el ridículo allá de ir a proponerlas, ¿no? Esto es lo que es realmente inexplicable. México propone las reglas para el tratamiento de las personas privadas, y acá lo primero que dicen, no, el tratamiento no existe porque es violatorio a los derechos humanos. Háganme favor, man, y miren dónde estoy, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso sí que es una violación a los derechos humanos, para que vean cómo hacerle entonces todo lo que era el esquema penitenciario mexicano, que efectivamente se adoptó o se adaptó de lo que fueron las primeras reglas mínimas, las de 55, que ahora no cambian nada, nada más se adecúan. Así se hizo esa ley, y las columnas vertebrales de toda la ley y de todo el sistema eran evidentemente que fuera un sistema, no lo que es ahorita. Técnico, ¿sí? Lo más importante del sistema son los equipos técnicos, ¿sí? Técnico. Progresivo. ¿Ya vieron que rompieron la progresión? Es deprimente, ¿no? Hay un artículo transitorio que con esta gramática que tienen no es muy fácil de... dice, a partir de la entrada en vigor de la presente ley se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y las leyes especiales de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante ejecución. O sea, se rompe por completo todo el principio, ¿sí?, aquel que teníamos de beneficios y de sistema progresivo. O sea, están rotos los puntos claves de esto. La misma declaración de Doha, que es aprobada desde luego por México, es más, propuesta por México porque era un mexicano el que estaba en ese momento a la cabeza. La misma declaración de Doha, que teóricamente es pues es la guía internacional del Programa de Naciones Unidas durante 5 años, dice que las políticas penitenciarias estarán centradas en rehabilitación, reinserción,
prevención de la reincidencia. Ojo, Naciones Unidas. Obviamente, rehabilitación y reinserción son dos cosas diferentes. Acá, nuestra muy triste ley por fin nos dijo que es la reinserción. ¿Qué artículo es? Ya se me olvidó. ¿8? Cuarto. No, ese es el de los principios rectores. Ahorita lo encontramos. No puedo perder. Es más, por fin dice la ley que es la reinserción. Reinserción es el cumplimiento de la pena. Punto. Dice uno, a ver otra vez. Por eso quería leérselos textual. Reinserción es el cumplimiento de la pena. Bueno, y todo el resto del sistema, y el sistema progresivo y el tratamiento, no, borrado de un plumazo. Y acá Naciones Unidas, desde las discusiones en Doha, sí, para que haya reinserción tiene que haber rehabilitación. Si no, simplemente te estamos soltando, no te estamos reinsertando, no. Naciones Unidas lo tiene clarísimo. Entonces, fíjense cuáles son los 5 siguientes puntos. Medidas sustitutivas del encarcelamiento. Adoptar un sistema de justicia restaurativa. Resolver el problema del hacinamiento. Vaya, si es problema. Reducir la prisión preventiva y acoger las sanciones no privativas de libertad, sobre todo lo que está en las llamadas reglas de Tokio de Naciones Unidas. Entonces, este es el reto. ¿Cómo le hacemos para todo esto que se vio en Doha, todo lo que está en la declaración de Doha, todo lo que está en las nuevas reglas de Mandela? ¿Cómo lo vamos a poder aplicar con esta ley? Yo, francamente, en principio lo veo extraordinariamente difícil, no lo veo fácil. Dicen que la ley es perfectible. Miren, como eso dijeron cuando el señor presidente de la República, con todo respeto, cuando el señor presidente de la República aprobó la ley de víctimas y dijo, bueno, aprobamos la ley de víctimas estando conscientes que es perfectible. A los 5 meses había sufrido 256 cambios en sus 189 artículos. Tiene más cambios que artículos. Es perfectible. Ya se dieron cuenta que quedó todavía peor, dicen en México. Sí, peor es peor que peor, sí. Quedó peor. Entonces se decidió, se luchó mucho y dijeron, no, ni hablar. Será sustituida. Y efectivamente, el 3 de enero de 2017 nos sacaron la sustitución. Le hicieron otras 86 reformas. No estoy bromeando, porque no es broma como lo del brazalete, no. Esto es en serio, es en serio. Entonces ya cuando alguien dice que una ley es perfectible, yo entro en el terror, man. Porque entonces quiere decir que le van a hacer unos 300 cambios a los 100 artículos y entonces va a quedar algo todo bien, ¿no? Esta pobre ley ya también le hicieron algunos cambios y bueno, cada vez creo que vamos para atrás. No, yo creo que habría que hacer una ley, no digo regresar a la ley anterior, porque entonces eso no es políticamente correcto, etcétera. Pero caray, hacer una nueva ley en español, desde luego, sí. Yo creo que eso habría que preocuparse mucho. Hacer una ley en español, igual que en la anterior, corta, clara, concisa y que se pudiera aplicar en la realidad, ¿no? Porque se empiezan a pedir aspectos a la policía, al sistema de reclusorio, que en la práctica no es posible realizarlos, ¿no? Y eso pero como que no vale. Y yo creo que ya le paramos. Gracias. Muchas gracias.
Entonces, como se ha acordado en la mesa, no requiere deliberar en relación con las intervenciones de cada uno de sus integrantes. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, serán bien recibidos, por favor. Estimado doctor Rodríguez Manzanera, de las 5, 4 para usted. ¿Qué hice? Esas estaban dirigidas. A ver, Sí, doctor. a ver, rápidamente, porque sí es. Si realmente existe diferencia entre readaptar y reinsertar, o más bien han querido darle un nuevo significado al término. No, la diferencia es descomunal, ya me soplaron aquí. Según la ley, miren, reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. No es broma, aquí está, ¿sí? Y entonces a mí se me ocurrió preguntar, oigan, ¿y si no se respetaron los derechos humanos, no hay reinserción? Y ya no supieron qué decirme, la confusión es grave. No, readaptar es un término, o es un término criminológicamente aceptado, muchísimo más amplio, que implica no nada más que regresas o ya te dejamos libre, sino que regresas mejor de lo que entraste, ¿no? Ese es, y estoy en Naciones Unidas, no estoy inventando, por lo menos que salgas mejor de lo que entraste, ¿no? Por lo menos que seas apto para vivir y convivir con tu comunidad y en lo que va a respetar las normas. Esto es, reinsertar ya lo vieron. Reinsertar es cumplir la pena, mano. Es muy triste esta confusión. ¿Cuál es la diferencia entre tomar en cuenta la personalidad del sujeto y tomar en cuenta las circunstancias personales del sujeto? No, todo va junto. El problema de personalidad implica todo un estudio del que habla las reglas de Mandela. Hablan de que debe de hacerse un estudio de personalidad. Esto no es nada más tomar en cuenta tus circunstancias personales, sino que es tomar todo. Las circunstancias personales forman parte de ese estudio de personalidad, que es lo que debe de tomarse en cuenta. Es correcto decir que en la ejecución penal debe aplicarse un derecho penal de autor. Yo creo que absolutamente eso es lo correcto. Eso es lo correcto. En dos palabras, ¿por qué? Porque el derecho penal de acto es a nivel solamente de proceso. A nosotros nos interesa bien qué hiciste. Si no hubieras hecho nada, no estarías aquí, ¿sí? Y te vamos obviamente a juzgar por un homicidio, por un robo, por un esto. Es tradición de los penitenciaristas desde el siglo XVIII
en que uno llamado Montesinos, militar por cierto, escribió en la puerta de la prisión, ¿sí? Aquí entre el hombre el delito queda fuera. Y ese ha sido nuestro lema en el penitenciarismo de toda la vida. Es decir, el delito quedó fuera. ¿Qué hiciste? Es decir, el derecho penal de acto, ese se quedó ya. Aquí tú eres un ser humano y como tal tenemos que tratarte igual, otra vez, reglas de Mandela, ¿verdad? Con dignidad de ser humano. Ya si hiciste, eso ya lo dijo el juez, eso ya pasó. Entonces, claro que el derecho que se aplica en penitenciaría debe ser un derecho penal de acto, de autor. Es decir, ahora nos interesas tú, hiciste. Claro que ya te pusieron una sentencia y ese es el derecho penal de acto por lo que hiciste, ¿sí? No por lo que eres. Y aquí te tenemos que tratar por lo que eres, no por lo que hiciste, ¿no? Y ahí empieza algo que se conoce como clasificación penitenciaria, que es otra de las tragedias de la ley, ¿eh? Rompen por completo es como la llave, la clave para todo el tratamiento y para todo el sistema, tener una buena clasificación penitenciaria. Acá, según estuvimos viendo con Emma, bueno, sí, se inspiraron en un penitenciarismo, no, más bien un gran filósofo mexicano llamado Chicoche. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ya ahí llegaron a... Imagínense lo que es eso. Se acabó la clasificación, ¿sí? Sin clasificación, evidentemente, no pueden hacer gran cosa, porque si ven este mamotreto, realmente lo que están insinuando es que la clasificación debe ser por acto. Cuidado. Es decir, aquí todos los rateros, aquí todos los homicidas, aquí todos los violadores, pero oye, y la verdad si son, pero no importa. Lo que importa es lo que hiciste. Esa es la respuesta. Y si el tratamiento penitenciario era obligatorio antes de este, sí, desde luego que era, a ver, sí, la pregunta es muy interesante. Ya lo decían las reglas de Naciones Unidas. El Estado tiene obligación de ofrecer tratamiento, pero el interno está en el derecho de aceptarlo o no. Este punto lo hemos recalcado mucho. A ti te hay que dar, no, pues no. Además, técnicamente no es posible dar tratamiento a fuerza. A ver, te amarramos y vamos a darte psicoanálisis, por favor. No, ni siquiera es fácticamente posible. De manera que no, hay la obligación de ofrecerlo. El Estado está obligado a dar tratamiento, pero no es obligación del interno aceptar y recibir el tratamiento, ¿no? Aquí, bueno, los que hemos estado en la línea nos acordaremos de algunos casos que se negaron y no puede uno obligarlos. La situación, alguien dijo que era muy tramposa porque efectivamente, si tú no aceptas que te demos tratamiento, ya no tienes derecho a beneficios, pero es tu decisión, ¿no? Pero ya es una decisión cuarta, no, es tu decisión. Entonces así es como se manejó. Entonces, si era obligatorio para el Estado, sí, obligatorio para el interno, no. Esa sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Por favor, licenciado Bertelli. Gracias. Perdón por la interrupción. Preguntan por acá qué opinamos respecto a que se regule en la misma norma la protección a personas en prisión preventiva y a sentenciados. El doctor Rodríguez Manzanera lo dijo en su primera intervención, digamos, confundir los conceptos es una aberración jurídica, una falta de técnica legislativa y de cuidado fundamental, lo decía el doctor, no veo un mayor problema. Nada más un último apunte que olvidé mencionar. Esta ley, quizá, y no lo mencionó ninguno de los panelistas, ya fue sujeta de una acción de inconstitucionalidad que presentó la propia CNDH y que
yo diría desafortunadamente nuestros ministros pues no tomaron en cuenta y validaron la constitucionalidad de esto que ha sido tan criticado en esta mesa, y ojalá sea criticado para mejorar en muchos más foros como este, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, con un gran reconocimiento a los cuatro. Enseguida, en el mismo orden de las intervenciones, entregaré un reconocimiento que hace la presidencia de la CNDH a través de la Dirección General de este centro. Doctora, no se levante, por favor. Muchas gracias. Muy Gracias. amable, muchas gracias. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su asistencia.